Ministerio de Educación. Ahora que René hablaba y comentaba sobre el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, se me vinieron a la mente algunas anécdotas que tuvimos mientras efectivamente cuando yo trabajaba con René en Asenesit, anécdotas que vivimos en la implementación del Sistema Nacional. Bienvenida, querida Jimena, presidenta de la Comisión de Educación. Una de las cosas que me acordé es la primera experiencia en la toma del examen nacional de educación superior cuando implementamos el piloto. Cuando René mencionaba, mientras conversábamos abajo, decía, lo que pasa es que los estudiantes que están aquí no saben cómo era el ingreso a la universidad y efectivamente nunca tuvieron una experiencia como la que tuvimos a lo mejor nosotros o la que tuvieron a lo mejor jóvenes un poco mayores a ustedes. Y me acuerdo que fue motivo de angustia, me parece que en el año 2010, cuando en la Universidad de Guayaquil veíamos que había un clima terrible, más o menos como el día de hoy, así un día sumamente lluvioso, y de repente sale en las noticias, ustedes saben que los medios de comunicación siempre transmiten las buenas noticias preferentemente, ¿no? Y esta vez no fue la excepción, y la buena noticia de ese día era que habían 3 o 4 días padres de familia y estudiantes pernoctado al exterior de la Universidad de Guayaquil en busca de un cupo en la Facultad de Medicina. Y claro, fuimos a ver lo que estaba sucediendo y era cierto. 3 o 4 días en medio de la lluvia, a rato sol, esperando a obtener un cupo en la Facultad de Medicina. Y de repente llegó un momento en donde le dijeron ya no hay cupos y mucha gente que a lo mejor no estuvo solo un día haciendo cola se quedó sin cupo. Así funcionaban las cosas. Yo comentaba esto alguna vez cuando superamos el piloto, comentaba esto en el Manuela Cañizares, estuvimos haciendo un recorrido por los establecimientos educativos y yo trataba de convencerles a las estudiantes del Manuela Cañizares, no sé si están aquí estudiantes del Manuela, si están a compañeras de ustedes, eso es hace como 4 años, les estaba tratando de convencer cómo el nuevo modelo, cómo el nuevo Sistema Nacional de Nivelación y Admisión es un sistema mucho más efectivo para el ingreso a la universidad. Les estaba tratando de convencer de que ya no tienen que hacer esas colas. Es decir, me pasé creo que alrededor de 1 hora tratando de convencerles. Y claro, yo veía en las caras de las estudiantes y los estudiantes veían las caras como incredulidad, o sea, como que no lograba, entonces volvía y les volvía a explicar, pero esto es más fácil, Hasta que después me cansé de hablar, ¿no? Y les digo, bueno, hagan preguntas. Y ahí levantó la mano una joven estudiante y me dice, bueno, a mí realmente, o sea, sí me parece que ha de haber sido feo lo que vivieron los anteriores estudiantes que ingresaron a la universidad, pero realmente mi preocupación en este momento no es esa. Entonces me sorprendió y le digo, bueno, ¿cuál es tu preocupación en este momento? Que la página web está demasiado lenta. Ya estamos viviendo momentos distintos, allá las preocupaciones de lo que fue, quizá para ustedes no son preocupaciones actuales, ¿no? Y a lo mejor sí están muy preocupados por lo que están viviendo, que la página web está muy lenta, sí, hay que mejorar. Y lo otro, el tema del examen nacional de educación superior, que es una especie de mito, es como decía nuestra compañera que habló hace un momento, decía el examen que todos tememos, o sea, ahí hay una preocupación enorme y tenemos que solventar. Y en relación a eso, les quiero comentar también otra anécdota que tuvimos en el primer piloto. En el primer piloto, o sea, cuando ya se dio la asignación de los cupos, hubo una inconformidad, el piloto fue con la Universidad de Guayaquil, hubo una inconformidad impresionante, ¿no? O sea, que todo mundo se quejaba de los cupos y entonces dijimos, ¿qué hacemos? Vamos a Guayaquil y enfrentemos el problema, conversemos con los padres de familia, con los estudiantes y revisemos cuál es la real situación. Y recuerdo que en el centro cívico, en un auditorio mucho más grande que o sea, llego
y había una avalancha de padres de familia con los estudiantes. Entonces yo lo menos que pensaba es, de aquí, o sea, no sé cómo voy a salir, o sea, no sé si va a haber un linchamiento o algo así. O sea, ya pensaba que me iban a arrastrar como Alfaro, más o menos, ya tenía esa idea en la mente. Y de repente, bueno, ingreso, hacemos que pasen todos los padres de familia, que pasen los padres de familia y comienzan a exponer cada uno de los problemas. Entonces yo tenía en mi computador toda la asignación, o sea, cómo fue asignado, y tenía la información de cuáles fueron las selecciones que hicieron los estudiantes en orden de prioridad para la asignación de carrera. Y entonces de repente, entre los muchos casos, se levanta un padre de familia. En ese momento, les digo, yo trabajaba en la Cenecit, se levanta un padre de familia, pero ya yo dije, este va a ser el cabecilla del arrastre. O sea, estaba ya al borde, estaba indignado, completamente indignado, y entonces comenzaba a reclamar y decía, pero ¿cómo es que pudieron haber hecho esto con mi hija? ¿Cómo es que a ustedes se les ocurre asignarle la carrera? Ella nunca habría pensado en estudiar eso y ustedes le dan y le obligan. Eso es un atropello a los derechos de los estudiantes, de los jóvenes. Bueno, yo dejé que siga hablando, ¿no? Y después, cuando ya se cayó un poco, le digo, a ver, quisiera que me dé el nombre de su hija y el número de cédula. No, ingresé el dato y de repente me salió todo el listado de carreras. Me parece que en ese momento eran 5 carreras que había escogido en orden de prioridad, ¿no? Y la chica había asignado a la carrera que ella seleccionó como primera prioridad. Entonces le digo al padre de familia, le digo, pero discúlpeme, o sea, yo tengo aquí la base de datos, ¿no? Y la carrera que escogió su hija es la carrera que ella, me ha dicho, la carrera que le asignaron a su hija es la carrera que ella escogió como primera prioridad. Entonces el padre de familia, que me estaba hablando así, pero ¿cómo la Cenecit puede haberle dado la carrera? O sea, se regresa, le ve a la hija, ¿no? y le dice, ¿es cierto? ¿No? Y la hija que estaba sentada, ¿no? Regresa a ver así y solo hace así la cabeza. Entonces, discúlpeme, pero ¿cómo se te ocurrió haber escogido esa carrera? O sea, pasó algo como eso. Y ustedes saben, jóvenes, y aquí vamos a hablar abiertamente, yo creo que de alguna manera, ¿no? El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión para muchos significó un acto también de liberación personal. O sea, para muchos significó el hecho de que yo escoja, como mi papá ni siquiera sabe cómo ingresar al ESNA, que yo escoja la carrera que siempre he querido escoger, aunque yo quiero escoger arte y mi papá quería que yo sea médico, ¿no? Y entonces ahora ya le puedo decir a mi papá, ¿no? Que sí, estoy escogiendo la carrera de medicina que tú querías que estudie, pero en la práctica escojo arte. Después me asignan arte y claro, es más fácil llegar a la casa y decir, papá, la Cenecit me ha puesto en arte, no sé, pues no, yo no quería. Entonces, esa es la realidad, créanme, yo y hay muchos de esos casos, ahora que yo estoy fuera de la Cenecit y puedo conversar y tengo, ustedes saben, jóvenes, mucho contacto con ustedes, yo puedo conversar abiertamente de estas cosas y veo que sí, efectivamente, el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión significó un enorme avance en el ingreso a la universidad. Pero por suerte, yo ya no estoy en Cenecit. Sí, por suerte. Porque cada vez que se aplicaba un examen nacional de educación superior, había que conversar mucho con los estudiantes. Y pasa un fenómeno. Antes, el ingreso a las universidades era mucho más complicado. Pero se camuflaba esa complicación. ¿De qué manera se camuflaba? Primero, como cada universidad tomaba su propio examen, los estudiantes se inscribían en muchísimas universidades y entonces daban el examen en cada universidad, ¿no? Si le iba mal en el examen de una universidad, iba a la otra y así se dispersaba la responsabilidad del no ingreso a las universidades. Y había muchas universidades que por no decir no a los estudiantes, les admitían en los famosos preuniversitarios. Y en los preuniversitarios
teníamos aulas de 150, 200, 300 estudiantes. Pasaban 3 meses, ¿no? Y ya salía la mitad. Se terminaba el preuniversitario, ¿no? Y salía la otra mitad. Y lo que deberían preguntarse, porque también muchos de ustedes jóvenes me han dicho, pero es que yo conozco a mi prima que dio el examen ENES, no ingresó. Yo les pregunto, ¿cuántos de sus otros primos o primas, hermanos, hermanas mayores que ya debieron haberse graduado, se graduaron? ¿O se quedaron en la mitad del camino? Entonces ahora es cierto, el sistema ya es más transparente. Las universidades dicen hay un determinado número de cupos, que yo no sé la última estadística, pero incluso han aumentado los cupos. Pero hay un problema. El problema es que antes, si es que no me admitía, o sea, pongo un ejemplo al azar, la Universidad Central, o sea, era un grupo de estudiantes que podía ir y reclamar, incluso ni siquiera en la universidad, sino en cada una de las facultades, de por qué no le han admitido. Iban a la Universidad de Guayaquil, ¿no? Ya no reclamaban a la universidad, sino que cada facultad tenía su sistema de admisión, entonces se protestaba en cada facultad. Entonces nadie sabía que se estaba protestando, porque estaban dispersas las protestas en al menos 52 universidades, cada universidad por 10 facultades, como en 520 puntos de dispersión, y esto no se veía. Ahora hay una sola institución, que es la CENESID, ¿no? Y entonces ahora sí es más fácil irse en contra de solo uno, porque es preferible pelear con uno que pelear con 520. Entonces por eso yo no quisiera estar nunca más en la CENESID, para que no peleen conmigo. Y más bien yo les voy a reclamar de por qué no han admitido a nuestros estudiantes. Pero esa es la realidad. Hoy es mucho más ordenado todo el proceso. Y en ese proceso sí creo que hay que ir creando, seguir construyendo oportunidades. Lo que acaba de presentar René en este momento, el tema de los institutos técnicos y tecnológicos, es una necesidad en el país. Nosotros debemos ya quitarnos de la mente esa idea de que tengo que ser licenciado ingeniero, porque si no soy licenciado ingeniero no soy nadie en la vida. O sea, como que uno es alguien en la vida, no, si tiene el título de licenciado y de ingeniero. Una de las cosas que quisiera que vean es cómo paulatinamente los funcionarios del jerárquico superior en el gobierno nacional cada vez firmamos menos con nuestros títulos, porque no es alguien, o sea, una persona no se convierte en alguien porque es licenciado, es ingeniero, es máster o es PhD, simplemente ya es como ser humano. Entonces, efectivamente, creo que hay que ir rompiendo esa idea. Si bien es importante que tengamos títulos de tercer nivel, licenciaturas, ingenierías, también es importante para esta transformación que está viviendo el país, es muy importante que comencemos a valorar supremamente la formación técnica y tecnológica. Y aquí, ¿por qué hemos subvalorado la formación técnica y tecnológica? Porque claro, entendíamos que el Instituto Técnico y Tecnológico es una casita por ahí botada, una casita en donde se ponen pupitres y pongo unos cuantos profesores, y es el gran negocio tener un instituto técnico y tecnológico. En el mundo, tan importante como obtener un PhD es obtener una carrera técnica, o el título de una carrera técnica o tecnológica. Si ustedes van, por ejemplo, a países como Alemania, van a encontrar que los técnicos y tecnólogos son tan apreciados como aquel investigador de la Universidad de Berlín. Entonces, en el Ecuador debemos ir hacia eso. ¿Y cómo? Con acciones como las que acaba de presentar René Ramírez, o sea, valorando los institutos técnicos y tecnológicos no solo por una infraestructura absolutamente moderna, comparable a cualquiera de las mejores universidades del Ecuador, de Latinoamérica, incluso del mundo, sino con los profesionales que van a trabajar dentro de esos institutos técnicos y tecnológicos, con los docentes. Y ahí vamos a ir cambiando esa lógica. Pero también cuando uno se gradúa como bachiller, probablemente se vea abocado a escoger por el momento solo carreras de tercer nivel, licenciaturas de ingenierías. Ya vamos a tener una oferta técnica, tecnológica suficiente. René nos cuenta que son 40 institutos
técnicos y tecnológicos en todo el país. Tendrán una capacidad de alrededor de 2.000 estudiantes, ya van a haber 80.000 cupos adicionales paulatinamente, porque eso no se puede hacer de un día para otro. Pero también cuando se gradúen de bachilleres, no solo deberíamos limitarnos a esa oferta, formación técnica, tecnológica superior o formación en tercer nivel. También estamos trabajando en el Ministerio de Educación para que se pueda optar por el bachillerato técnico productivo. Y el bachillerato técnico productivo, en el fondo, será la especialización en un área técnica con el objetivo de montar inmediatamente una microempresa o una empresa, es decir, con el objetivo de emprender. Este año nosotros ya abriremos 24 establecimientos educativos que tendrán una oferta de bachillerato técnico productivo. Y lo otro, por último, yo me gradúo, no quiero el bachillerato técnico productivo, no quiero la educación superior, sea en formación técnica superior o sea el título de tercer nivel. O sea, de repente yo quiero ya insertarme en el mercado laboral. Para eso también estamos trabajando. Y, por ejemplo, vamos a fortalecer la oferta técnica, el bachillerato técnico, pero sobre todo vamos a entregar a todos los bachilleres las herramientas necesarias para que puedan o insertarse laboralmente o emprender en algo una vez que se han graduado. Y así, a partir del próximo año lectivo en la Sierra, es decir, a partir del mes de septiembre de este año, vamos a hacer una modificación curricular y tendremos la materia de emprendimiento y gestión desde primer año de bachillerato. ¿Qué van a aprender? Contabilidad general básica, análisis financiero, diseño y evaluación de proyectos, van a tener estadística descriptiva o estadística básica, van a tener economía. Son los conocimientos que hoy en la práctica se adquieren y de mala manera o no se adquieren, digamos, se imparten, pero probablemente no se adquieren en el famoso bachillerato técnico en contabilidad o administración. En la práctica estamos a partir del próximo año universalizando el bachillerato técnico en contabilidad y administración, que eso ya es un plus adicional. Un plus para aquellos bachilleres que si no quieren ingresar a la universidad, no importa, o sea, ahí no se acaba el mundo. Si les gusta otra cosa, vayan a lo que les gusta. Entonces, estamos enfrentando este problema desde una perspectiva amplia, desde una perspectiva integral, y por eso es que nosotros, cuando trabajamos, ni siquiera en la CENESID, trabajábamos con René en las EMPLADES, desde ya la discusión de lo que debía regular la educación superior y la educación en la discusión constituyente, habíamos incorporado como un principio básico y fundamental el criterio de la integralidad. Y la muestra es hoy. Estamos trabajando conjuntamente para resolver algo que los jóvenes bachilleres detectan como un problema. Y entonces les hablaba del examen que todos temen. Es el monstruo del bachiller. Hace aproximadamente unos 3 o 4 meses tuvimos una reunión con el colectivo de estudiantes. El colectivo de estudiantes es un grupo de consejos estudiantiles, alrededor de 40 que están organizados en Quito, y nos decían que efectivamente necesitan que se tomen acciones de tal forma que simplemente en ese momento ellos decían necesitamos capacitarnos para el examen nacional de educación superior de la CENESID. Y entonces lo primero que les dijimos en esa reunión es que no se requiere una capacitación para el examen, sino se requiere algo que René ya dijo, se requiere una familiarización con el examen, porque no es posible que desarrollemos aptitudes en 150 horas, 134 horas. No es posible que desarrollemos aptitudes en ese tiempo. Y si algún instituto privado ofrece que va a lograr desarrollar aptitudes en los estudiantes con 130 horas o 150 horas de capacitación para el ENES, está mintiendo. Eso no es cierto.
Lo que sí es cierto es que si ustedes ingresan a un curso de preparación para el examen, ustedes van a perder algo que muchas veces tenemos antes de un examen. ¿Qué es lo que tenemos antes de un examen? Jóvenes, miedo, nervios, ¿no? Y si vamos a una primera experiencia que no han vivido antes, en donde, por ejemplo, el sábado, porque el sábado 21 de marzo, ustedes llegan, primero tienen que llevar solo un lápiz, me parece, no, solo un lápiz y la cédula. Ya van nerviosos ahí, que me olvidé el lápiz, me olvidé la cédula, y dónde me van a revisar, qué voy a hacer, y así se asustan. Por último, superan todo ese escenario así como que se ve feo, superan eso, llegan al pupitre, se sientan, le ven al docente, ya tienen el examen en las manos, y ese rato recién comienzan a serenarse y a descubrir qué tienen que hacer. Después, un problema que también es serio, que parece mínimo, pero es serio. No estamos acostumbrados a dar un examen en una hoja y tener una hoja en blanco para trabajar en esa hoja. Entonces, ¿cómo manejo lo que tengo que calcular o revisar en esta hoja y después pasarle a la hoja de selección múltiple? También en eso tenemos problemas, cosas pequeñitas que a veces determinan el éxito o fracaso en un examen. Y entonces, en esto que hemos trabajado con la Cenecit, lo que vamos a hacer es, no les ofrecemos desarrollar aptitudes, o sea, ya lo que han hecho hasta ahora es suficiente. Sí les ofrecemos una familiarización con el examen. ¿Y cómo vamos a familiarizarlos con el examen? Primero, teniendo muchas posibilidades de acceder a pruebas de tipo Examen Nacional de Educación Superior, y para eso está la plataforma que tiene ya al servicio de los estudiantes la Cenecit. Pero además vamos a tener espacios presenciales en donde los estudiantes pueden trabajar con un docente debidamente capacitado que puede ayudarles y facilitarles los procesos. Si tuvieron alguna dificultad en responder alguna pregunta, el docente les puede dar alguna pista. No les puede dar la respuesta porque esto es de razonamiento, o sea, no les puede decir así se resuelve esto. O sea, les puede ir orientando para ver por dónde están fallando, por qué están fallando. Entonces vamos a tener 40 horas de apoyo presencial, es decir, un curso de 40 horas de apoyo presencial, y tendremos, me parece que material de alrededor de 100 horas adicionales, tanto en la plataforma como material en físico, para que ustedes puedan practicar en sus domicilios. Y aquí necesitamos asumir corresponsabilidad. O sea, acá no les garantizamos, no, el que participe de este programa de inducción y familiarización con el ENES ya tiene asegurado el ingreso a la universidad. Eso no es cierto. Necesitamos corresponsabilidad, y la corresponsabilidad implica que ustedes practiquen. De aquí comenzamos el 23 de febrero. Del 23 de febrero hasta el 20 de marzo, un día antes del examen, vamos a tener las 40 horas presenciales. Pero van a tener el material suficiente para que trabajen hasta 4 horas diarias de lunes a domingo. 4 horas diarias. Ya depende de quién. Si ya tienen el material, depende de ustedes, de los estudiantes. 4 horas diarias practicando, y si tienen alguna duda pueden ir donde el docente que va a estar trabajando con ustedes. Algunos practicarán 1 hora, otros practicarán las 4 horas. Ya depende de la voluntad de cada uno de ustedes. Pero además vamos a tener durante 3 sábados, y el primer sábado será el miércoles 23, ¿no? O el lunes 23 es. Lunes 23, el sábado siguiente al lunes 23, van a tener ya el primer simulacro de examen. El primer simulacro de examen. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a suponer que ese sábado es el examen ENES y que tienen que acercarse a hacer exactamente lo que tendrán que hacer el 21 de marzo. Y eso lo haremos durante 3 sábados. Ingresarán con la cédula, con el lápiz, se sentarán, les daremos una prueba de 120 preguntas, me parece que es el examen de 120 preguntas.
responderán, jugarán a que están rindiendo ya el examen nacional de educación superior. Bueno, aplaudan si quieren, pues. Y eso haremos durante 3 sábados consecutivos. Si ya después de esos 3 sábados consecutivos, el 21 de marzo llegan con nervios, ese ya no es problema nuestro. Ese ya es problema de ustedes. Ya tienen que trabajar muy seriamente. Y les digo, jóvenes, vayan tranquilos, vayan tranquilas a ese examen nacional de educación superior. De lo que yo he podido conversar con quienes han dado ya previamente ese examen, de lo que más se lamentan es de no haber obtenido un puntaje superior porque los nervios les traicionaron, no porque no hayan tenido la capacidad. Y claro, cuando ya vemos las estadísticas agregadas, porque también somos expertos, ¿no? Si a mi prima, como estamos en ese estado nervioso previo al examen, a veces sobredimensionamos las cosas. Si yo tengo 10 primos y de los 10 primos, 2 no pudieron ingresar a la universidad por el examen, nosotros decimos todos no ingresaron. No, y no es cierto. Los datos que nos presenta René son contundentes. El examen nacional de educación superior ha favorecido precisamente a quienes antes no ingresaban a la universidad, a quienes no tenían oportunidades de ingreso a la universidad. Vamos a seguir trabajando en eso. Este es un paso adicional. Pero no crean porque no les podemos engañar, no crean que esta es la varita mágica para ingresar a la universidad, el curso de inducción. Todo sigue dependiendo de ustedes. Y otro dato, para quitar de la cabeza ya ese mito, lo que decía René, a mí me sorprende, cómo a veces nos dejamos engañar por el marketing. Viene alguien, nos distribuye una hojita volante y nos dice, aquí está la llave del paraíso, ¿no? Y enseguida voy corriendo a pedirle a mi papá, mamá, si es que no me inscribo en el Instituto Hopkins, no voy a ingresar a la universidad. La mamá, el papá, angustiado, desesperado, buscando plata de cualquier lado, ¿no? Para pagar el Instituto Hopkins. Y la prueba es, ¿no? Que en general, viendo toda la oferta de estos institutos, solo el 30% de los estudiantes que han tomado un curso han ingresado a la universidad. Es decir, no es minoritario. Yo diría que el 70% de padres que pagaron frente a esa publicidad engañosa podrían demandarles a esos institutos para que les devuelvan, les reintegren los recursos, porque ellos sí les ofrecían que tomando el curso iban a ingresar a la universidad. Todo depende de ustedes, jóvenes. Nosotros les damos todas las herramientas que están a nuestro alcance para que les vaya cada vez mejor en sus decisiones respecto a lo que van a hacer el resto de su vida. Esta es otra herramienta que está a su alcance. Esto no es obligatorio para los de tercero de bachillerato. Esto es voluntario, se manejará todo en horario extraescolar. Ya en su momento se publicará en las páginas web, es decir, hoy día mismo ustedes podrán ver los horarios que tenemos disponibles y en qué lugares está disponible esto. Esto se hará en toda la zona sierra que tiene que rendir el examen. También rinden en la costa, pero el énfasis esta vez es en la sierra y ya depende de ustedes. Inscríbanse, está abierto todo esto. Solo van a poder inscribirse aquellos estudiantes que están registrados en el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, es decir, no está abierto para todos, sino solo para los que decidieron ya rendir el examen el 23 de marzo. Les deseo, 21 de marzo, 21 de marzo. Les deseo, esto no es suerte, les deseo toda la dedicación del caso para que obtengan el resultado que ustedes están esperando en su proceso de ingreso a la universidad. Y les pido que a sus padres vayan el día de hoy y les digan, miren, yo escojo mi carrera, yo escojo en orden de prioridad lo que me gustaría estudiar. Y bueno, papá, por último te voy a decir la verdad, no voy a ser médico, voy a estudiar arte. Muchas gracias a todos. Ministerio de Educación, porque juntos transformamos la educación.